Y nosotros estamos en el programa Noche sin Tregua. De verdad, muchísimas gracias. Nos vamos a ir gracias a la tecnología hasta Santa Cruz, donde se encuentra el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, a quien le agradezco muchísimo por estos minutos que nos está dispensando para que podamos hablar a propósito del pago del bono Juancito Pinto. Ministro, bienvenido. Muy buenas noches, Jorge. Estamos en Santa Cruz asistiendo a los actos de aniversario de este departamento con las autoridades departamentales, con la señora presidenta y mis colegas ministros, acompañando las diversas actividades. A las órdenes, Jorge. Bueno, le consultaba, señor ministro, a propósito de lo que ya es la logística que tiene que implementarse para el pago del bono Juancito Pinto. ¿Cuáles son las cifras, cuáles son los números, cómo se está organizando el pago de este beneficio? Pues estamos trabajando intensamente en el Ministerio de Educación, ordenando la base de datos, porque este pago, al igual que el bono familia, se hace en base a los datos, a las informaciones que el Ministerio de Educación tiene en el Servicio de Información Educativa. Ahí está la única base de datos que hay en el país. Coordinamos con el Ministerio de Finanzas, con la gestora pública y el sistema bancario. Por otra parte, estamos preparando los reglamentos, los últimos toques y retoques a estas normas que nos permitan operar jurídicamente este pago, el acuerdo con la gestora y también las condiciones de pago, y este trámite es normal. Estamos haciendo los últimos trámites para que ya la siguiente semana podemos pagar a los estudiantes, a las familias que tienen hijos en primaria, secundaria, de los sectores fiscales y de convenio, no solo de la educación regular, sino también de educación alternativa. 2.2 millones de estudiantes son los beneficiados. Las fuentes de los recursos financieros vienen de aportes de casi una decena de empresas públicas, y el pago adelantado no es tanto esta vez por la permanencia en las escuelas como ocurrió por la pandemia, sino sobre todo para reconocer el esfuerzo de las familias en haber enfrentado esta tragedia nacional, y que es un apoyo inmediato, adelantado, que la Presidenta ya lo anunció, y estamos en la parte operativa para concretarlo la siguiente semana. Ministro, es una importante cantidad de alumnos y de estudiantes que se van a ver beneficiados con el pago del bono Juancito Pinto. En cuanto a la logística se refiere, la próxima semana comenzaría el pago, van a participar las Fuerzas Armadas. ¿Qué otras instituciones van a hacer el apoyo como para poder llegar con el pago del bono Juancito Pinto a aquellos lugares que son fuera de los centros urbanos más alejados? De forma similar al pago del bono familia, vamos a utilizar ese mismo mecanismo, porque es transparente, no ha generado diversos problemas, más bien ha sido bastante claro, muy eficaz, muy eficiente. Vamos a utilizar la misma mecánica del pago del bono familia, es decir, el sistema bancario, excepto en aquellos lugares que por alguna dificultad sean muy alejados o no se pueda atender mediante el sistema bancario. Veremos otras formas más pertinentes y más adecuadas, pero la mayor cantidad del pago se va a realizar de forma parecida al bono familia. Bueno, ministro, ¿para cuándo los padres de familia, los estudiantes podrían empezar ya a contar con este bono, podrían ya empezar a cobrar este beneficio? Los detalles lo daremos ya este fin de semana. Estamos en los últimos aspectos, en los últimos retoques jurídicos, procedimentales y de transferencia de recursos. Esta semana concluimos esto y ya daremos oportunamente el anuncio oficial de los detalles, pero sí, la siguiente semana ya se concreta este pago. Muy bien. Ministro, aprovechando que estamos hablando a propósito del tema de los estudiantes, ¿cómo está el asunto de la educación virtual? ¿Cómo está avanzando la capacitación a los estudiantes que han salido bachilleres y que están con estos cursos preuniversitarios para enfrentar desde el próximo año lo que les toque enfrentar en cuanto a la decisión que tomen de estudiar la carrera que elijan? De más de 150,000 bachilleres ya se han inscrito y están pasando cursos durante esta primera semana, y esta segunda semana más de 100,000 bachilleres por vía virtual. Es un éxito. Yo celebro el interés de todos los bachilleres y ojalá el restante de bachilleres puedan registrarse y normalizar su participación en este curso gratuito que estamos ofreciendo mediante la plataforma virtual gratuita del Ministerio de Educación. Saludamos con toda cordialidad
cordialidad y cariño a las universidades privadas que a su vez también están ofreciendo cursos de preuniversitarios y algunas universidades públicas que también están ofreciendo cursos de nivelación y preuniversitarios. Se trata por todos los medios de apoyar a los bachilleres para que no se perjudiquen. Si ese esfuerzo no es suficiente este año, estamos dispuestos a crear cursos paralelos, por ejemplo, para bachilleres de los sectores alternativos, por una parte, de la educación alternativa, y por otra, estamos creando un tercer paralelo para bachilleres de gestiones anteriores, es decir, para los bachilleres del 2019, 2018 y 2017. Por instrucciones de la Presidenta Áñez, queremos beneficiar a la totalidad de los bachilleres para que no se perjudiquen en la prosecución de sus estudios superiores. Por otra parte, estoy recogiendo por cada departamento, y lo mismo aquí en Santa Cruz, para difundir este curso de preuniversitario gratuito. Por otra parte, a monitorear la implementación de la educación virtual, el uso de plataformas virtuales. Estuve en Santa Cruz ya la anterior vez, ahora viendo los detalles en Sucre, voy a recoger otros departamentos para ver educación a distancia mediante modalidad virtual y también la educación virtual, tanto a distancia, pues ya están siendo implementados. Hemos suscrito en Santa Cruz un convenio con IRFA, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, y en Sucre un convenio que va a beneficiar a Chuquisaca, Potosí, Tarija y Villamontes, con la Fundación ACLO y el Ministerio de Educación para desarrollar educación a distancia, y eso lo haremos en los 9 departamentos del país. Ministro, ¿se ha logrado subsanar de qué forma se está encarando ese problema jurídico, esa contradicción jurídica generada a partir de la anulación de la clausura del año escolar? ¿Cómo se ha logrado subsanar esa determinación jurídica que se tomó en su momento y que fue observada por el Ministerio de Educación y que por algún tiempo tuvo en ascuas precisamente el saber qué era lo que iba a ocurrir? ¿Se anuló, no se anuló? ¿Qué pasa con el año escolar? Bueno, efectivamente la Sala Constitucional observó la resolución ministerial del cierre del año escolar. Si esa decisión, si esa norma ha sido observada, ¿qué es lo que queda en pie? Queda el Decreto Supremo 4260 sobre educación virtual y sobre educación a distancia. Eso queda en pie. Y un calendario que ya estaba diseñado desde junio hasta diciembre. Y por otra parte, la modalidad que no puede ser presencial en ningún caso, ¿verdad? Sería una decisión criminal, por en riesgo a los estudiantes y a los docentes a que arriesguen sus vidas. Solamente sería a través de educación virtual, plataformas virtuales y donde no llegue internet a través de radio y televisión mediante educación a distancia con el reparto de textos escolares. Esto es lo único viable ahora y en ese empeño estamos. Es decir, lo que hemos decidido ya en mayo, junio es lo que está empezándose continuándose en el trabajo, lo que había empezado ya hace meses, hasta concluir el trabajo a fin de año como habíamos planificado. A fin de año los bachilleres recibirán su título y crearemos mejores condiciones para empezar el año venidero. Pero, ministro, en estos momentos no hay todavía una obligación, una obligatoriedad de que los niños, de que los alumnos, los estudiantes vuelvan a las aulas virtuales. O sea, no hay una obligación de que tengan que proseguir con la formación en las aulas virtuales, obteniendo la calificación y todo aquello. Por eso digo, ¿en qué queda la clausura? ¿El año escolar ya fue clausurado o en los próximos días se podría tomar una determinación de que todos los que habían acatado la clausura tengan que volver a las aulas virtuales? Hay centros educativos que efectivamente al conocer la decisión de la clausura incluso han despedido ya a sus profesores, han rescindido algunos contratos y no pueden dar marcha atrás. Pero en las nuevas condiciones de formas de educación complementaria están prosiguiendo su trabajo. El Ministerio de Educación les está apoyando, pero solo a nivel virtual y a nivel a distancia. Clases presenciales es imposible. Hay gente que exige clases presenciales, pero mientras el Ministerio de Salud no lo permite, no es posible poner en riesgo la vida de docentes y estudiantes. Pero las formas de educación virtual están desarrollándose en todo el país, en los diversos sectores, privado, a convenio y también en el sector fiscal. Por ejemplo, en los distritos educativos de Sucre hemos visto que en varios distritos, direcciones distritales de educación están implementando educación tanto virtual como a distancia en manos de los directores distritales. Y en Santa Cruz también estamos
monitoreando el mismo trabajo. Y en los distintos departamentos, ya a nivel distrital, estamos haciendo seguimiento, control e impulso a las formas de educación que se están continuando hasta fin de año. Pero repito, solo mediante la modalidad virtual y la modalidad a distancia. Pero no hay una obligatoriedad de volver a las aulas virtuales para obtener una calificación. ¿Se mantiene aquello que había determinado el Ministerio de Educación de que este año no van a haber reprobados? Entonces, son dos preguntas. La primera, no hay obligatoriedad de volver a las aulas virtuales. Y la segunda, el tema de los reprobados. La norma legal... Sí, la norma legal que quede en pie efectivamente plantea que este año no puede haber reprobados porque ha sido un año con muchas dificultades, mucha tensión, mucha angustia y hay que dar un mensaje de tranquilidad a los padres y madres de familia. Esto no quiere decir que no puedan realizar educación. Estamos realizando de diversas formas y los papás y mamás están comprendiendo eso. Y quiero dar una noticia. El país que mejor enfrentó la pandemia, como es Uruguay, ha seguido el camino boliviano. Uruguay también decidió no reprobar a sus estudiantes. O sea que esto no es solo decisión de Bolivia, sino de países como Uruguay están siguiendo el mismo camino. Repito, esto no significa suspender el derecho a la educación, ni a través de la educación virtual y educación a distancia seguir apoyando a todos los estudiantes del país, sobre todo a los bachilleres. Continúa la educación virtual, pero no es obligatoria. Insisto sobre este punto. Así es. Muy bien, ministro, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Un abrazo grande a través suyo a toda la gente allá en Santa Cruz, en esta víspera del aniversario allá en Santa Cruz. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Santa Cruz en su aniversario y a todo el país. La educación no puede interrumpirse, no puede parar y es lo que estamos haciendo. Solo que no a nivel presencial, bajo la modalidad presencial, sino exclusivamente bajo la modalidad virtual y modalidad a distancia. En esto estamos avanzando bastante. Hasta pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, ministro.